En este video te voy a enseñar a cómo medir tus bobinas para cuando ya vas a conectar tu motor. Ya tenés tu motor así, entonces lo que tenés que hacer es lijar un poquito aquí o quitar el esmalte de todas las puntas de las entradas y de las salidas de las bobinas. En este caso yo tengo un motor chino, un motor que tiene alambres esmaltados pero de aluminio. Por eso es que se miran muy claras las puntas, después de haber sido lijadas, tienen color plata debido al aluminio, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Recordemos que tenemos a la izquierda nuestra, y en esta cara del estator tenemos a la izquierda nuestras entradas y nuestras salidas, ¿ok? En algunos casos, cuando tenés que reconectar el motor, como en este caso, muchas veces las líneas te quedan poco cortas, como por ejemplo esta que está muy corta. Y esta también está un poco corta y casi la mayoría, casi todas están así. Entonces ahí tendríamos que hacer luego un empalme, pero no vale la pena hacer empalme si todavía no nos hemos dado cuenta si las bobinas se encuentran en buen estado. Por lo tanto, ese es el primer paso que tenemos que hacer. Cuando ya hemos quitado toda la conexión dañada, y tenemos nuestro estator así ya con nuestras 4 líneas de entrada y las 4 líneas que son las salidas, tenemos ahora que cerciorarnos, asegurarnos de que las entradas y las salidas se encuentran en buen estado, es decir, las bobinas, las 4 bobinas de nuestro estator. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si vas a conectar tu motor, lógicamente, tenés que anotar en un papelito como este las lecturas que te van dando. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en 2000 ohmios. Aquí lo dejo yo siempre en 2000 ohmios. Los que ya miran mis videos saben que siempre coloco en este rango de resistencia mi multímetro para realizar las mediciones. ¿Por qué razón? Bueno, hay una buena razón, y es que nosotros podemos esperar que la bobina de arranque, que es la de mayor valor, de las lecturas que nos dan normalmente, puede ser de que nos dé más de 200, podría ser, si yo lo dejo acá en 200, es probable que la bobina de arranque tenga un poco más de 200 o muy cerca de 200, y entonces el selector, como está por acá en 200, el multímetro no me lo va a leer. Me va a dar una lectura así como que si estuviera abierta la bobina, como si no me diera ninguna lectura. ¿Ok? Aclarado eso, vamos a poner aquí en 2000 ohmios el rango de nuestra lectura y vamos a empezar. La bobina de trabajo la vas a identificar inicialmente porque el calibre del alambre siempre es mayor, tanto como si es una bobina en aluminio como si fuese en una bobina de cobre, ¿correcto? Cuando el embobinado es de cobre. Entonces aquí tenemos nuestras bobinas, y aquí no es ligeramente, sino más bien muy identificable. El calibre es mayor, la de trabajo. Aquí tenemos la entrada y por acá tenemos la salida. Es el mismo calibre, por supuesto. Entonces, aquí nosotros tomamos, ya sabes que tenés que primero lijar, quitar el esmalte de las líneas, ya sea en cobre o bien sea en aluminio. Tienes que quitar el esmalte para poder realizar estas mediciones sin ningún problema, ¿ok? Entonces tomamos una entrada de la bobina de trabajo y tomamos la salida, y nos tendría que dar una medida. Ahí tenemos 56 ohmios, 55 casi, ¿ok? Vamos con una siguiente bobina. Vamos a tomar esta otra que está por acá. Normalmente tienen el mismo orden, tanto las entradas como las salidas, pero vamos a probar a ver si es esta de acá. No me da lectura aquí. No me da lectura aquí. Aquí la tenemos, miren. Aquí la tenemos, ¿ok? Dice que tenemos 8 ohmios. Es una bobina auxiliar, ¿correcto? Entonces ahora vamos con una tercera bobina. Está muy fuerte el calor en este momento acá, donde yo me encuentro. Aquí no tenemos nada y aquí tenemos 177 ohmios, lo que significa que esta es la bobina de arranque por la lectura tan alta que me dio. Así que ponemos aquí bobina de arranque. ¿Ok? Aquí tenemos las 3 primeras lecturas. Vamos con una cuarta y última, por supuesto, porque son 4 bobinas. Y veamos, aquí no tenemos, aquí sí tenemos 11 ohmios, 10 ohmios. ¿Lo ven? Espero que lo puedan alcanzar a ver.
vamos a dejarlo en 10 ohmios. 10 ohmios, esta es otra bobina auxiliar. Entonces tenemos 55, 8, 177 y 10 ohmios, ¿ok? Entonces, es así como se toman las lecturas. Pero ahora hay algo muy importante que explicarles a ustedes y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un orden. Vamos a hacer un orden para la conexión de nuestro motor. Ok, tenemos 55 ohmios. De las dos lecturas más altas que nos ha dado aquí, que es esta, que son estas, voy a hacerle acercamiento para que lo veamos. De estas dos lecturas altas, esta de 177 y esta de 55, entonces vamos a colocar de primero la de 55 ohmios. ¿Ok? Y entonces, la siguiente bobina que vamos a colocar, de las dos más bajas, vamos a colocar la de mayor valor, que sería esta de acá, la de 10 ohmios. Y la siguiente bobina que vamos a colocar es la siguiente auxiliar, la de menor valor de todas. ¿Ok? Tenemos 8 ohmios. Y por último, por supuesto, la de 177 ohmios, que es la bobina de arranque. Entonces, 177 ohmios. Y entonces, este es el orden con el cual nosotros vamos a trabajar para conectar nuestro motor. Ese es el orden que vos le vas a dar a las bobinas de tu estator, de tu motor, para conectarlo correctamente. ¿Ok? Aquí nada más en este video te estoy enseñando a cómo ordenar tus bobinas, cómo tomar las mediciones para poder conectar luego tu motor. Entonces, vas a conectar primero tu bobina de trabajo. Ese es el orden que le vas a dar a las bobinas. Vas a poner una bobina auxiliar número 1, después vas a poner la auxiliar número 2 y por último la bobina de arranque. ¿Ok? Cuando vamos a conectar un motor, necesitamos tener dos pilares principales que son la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Por esa razón es que ponemos de primero la bobina de trabajo y después la bobina de arranque, y en el centro van las bobinas auxiliares que hacen posible la conexión de las velocidades para tener 3 velocidades, ¿ok? Entonces es así como vamos a conectar, y muy pronto vamos a grabar un video donde este motor estaba totalmente muerto. Y con estas lecturas, con estas mismas lecturas, vamos a conectarlo y a revivirlo nuevamente. Hasta el próximo.